Nos han escrito muchos padres de familia a contacto@pastorgarcia.com, lo mismo que al correo del doctor Luis Fernando Hernández Montaña, a luisfernandezm@yahoo.com, pidiéndonos que hablemos sobre la familia, que toquemos temas sobre la familia. Si bien Medicina para el Alma, este programa que transmitimos todos los jueves, compañía del doctor Luis Fernando Hernández Montaña, quien es médico, cirujano, bioenergético, especialista en terapia regresiva reconstructiva, como en muchísimas otras terapias más y otras especialidades médicas. También tocamos el tema del alma, porque bien, no siempre vamos a hablar de enfermedades físicas o del origen energético de las enfermedades físicas como hemos estado hablando. También tocamos temas relevantes a la familia y temas que realmente son de importancia y de actualidad para nuestro beneficio. Por causa de eso, hemos preparado hoy con el doctor Luis Fernando Hernández Montaña un tema bien importante, un tema bien especial que sé que les va a llegar mucho a ustedes, padres de familia, las personas que tienen niños a partir de 7 años en adelante o de los primeros años de vida, porque un niño no se forma después de los 7 años como muchos padres pretendían creer que el niño empezaba a pensar era a esa edad o empezaba a sentir era a partir de los 7 u 8 o 10 años. No, el niño empieza a sentir incluso desde el mismo momento de la concepción. Entonces hoy tenemos un tema bien importante que hemos preparado en compañía del doctor Luis Fernando Hernández Montaña, y es hijos felices y exitosos. ¿Cuánto depende de ti? ¿Cuánto depende de ti, papá, mamá, que ese hijo sea feliz, que ese hijo sea exitoso? Ahora, doctor Luis Fernando Hernández Montaña, bienvenido nuevamente a este espacio, que es su espacio Medicina para el Alma. ¿Cómo se encuentra usted en este día? Muy buenos días, pastor, y a toda la audiencia. Como siempre, aquí dispuesto pues a compartir algunas cosas que son de utilidad para el desarrollo normal de nuestras personas, de nuestros hijos, de todos los seres a quienes más amamos. Y como tú lo has dicho, nosotros los adultos tenemos una incidencia muy grande en el éxito y la felicidad de nuestros hijos, porque todo lo que les pasa a ellos se debe a programas mentales que nosotros como padres, como adultos, nosotros les instalamos. Así que pues un gran saludo a todos y pues me encanta nuevamente volver a estar acá después de los últimos tropiezos que hemos tenido para salir al aire por cuestión de comunicaciones, pero aquí estamos otra vez detrás del cañón y dispuesto pues a ver si podemos aportar un granito de arena para que nuestra sociedad pues pueda funcionar de una mejor manera. Eso también ha sido, pues, por los viajes, múltiples viajes que he tenido. Hoy nomás estoy en otra ciudad, les estoy saludando desde Medellín, Colombia, una maravillosa ciudad que les invito a conocer. Y debido a eso también habíamos tenido estas dificultades para continuar con el programa. Ahora, doctor, para empezar, ¿cuál es la misión de la familia? Bueno, la función de la familia es algo muy complejo, pero vamos a tratar de desvelarlo rápidamente. Comenzamos diciendo que más del 60% de las posibilidades de éxito de nuestros hijos dependen de la calidad de vida familiar que nosotros le demos. Y es algo muy triste observar las estadísticas que hay a nivel mundial, que más del 70% de los adolescentes sienten que no son felices. Y esto se debe a los conflictos que se vive en el seno de la familia. Entonces, la importancia de la familia en el futuro de nuestros hijos es ser madre y ser padre. ¿Cuál es la profesión del padre y de la madre? Nosotros podemos ser médicos, abogados, ingenieros, educadores, cualquier profesión podemos tener y de todas ellas nos pensionamos. De la única que nunca nos vamos a pensionar es de ser papá y de ser mamá. Así que esa es la base de toda esta cuestión. La función de la familia es que nosotros como padres debemos siempre mantener ese rol para que nuestros hijos tengan un adecuado crecimiento, desarrollo y puedan ser unas personas felices y exitosas. Dentro de la misión de la familia, una familia debe ser primero que todo un ejemplo de humanidad, de masculinidad, de feminidad, cada uno mantener su rol de hombre y de mujer con sus características para que ese hijo adquiera también ese conocimiento, porque el niño siempre está, pues, está dependiendo de mamá y de papá, ¿sí? Y debe empezar a identificarse tanto con él como con ella y de esa manera poder
también copiar, entre comillas, toda la programación mental buena de humanidad que tengan ellos dos, porque si nosotros no somos muy humanitarios, que digamos, pues lógicamente eso es lo mismo que va a aprender nuestro hijo y después nosotros nos estamos quejando de lo que pasa. También la familia debe ser el referente ético y moral de los hijos. Yo tengo que ser coherente entre lo que digo y lo que hago, porque yo no le puedo decir a mi hijo, no le puedo, digamos que mi hijo se robó un lápiz en el colegio y lo pillaron, y resulta que después me llaman a mí como padre y yo voy allá y castigo a mi hijo por haber robado el lápiz, pero si yo robo en mi trabajo, si yo robo al gobierno, si yo robo en los contratos que yo tengo, etcétera, etcétera, si yo soborno, pues ese hijo pues va a decir, pero yo estoy haciendo lo mismo que hace mi padre y lógicamente pues voy a actuar de esa manera. Entonces nosotros tenemos que ser los referentes éticos y morales. Si nosotros no tenemos ni ética ni moral, pues lógicamente los hijos van a crecer de la misma manera. También la familia tiene que ser la constructora de la autoestima del paciente, de la persona, de ese niño, para que él se quiera, se valore y se respeta. Y eso depende también de las frases, de las palabras que nosotros utilizamos para reprender a los niños, para hablarles de manera habitual, y de esa manera pues que ellos tengan un adecuado o inadecuado desarrollo y construcción de su autoestima. Debe ser también la constructora del sentido existencial. Ya, si yo no, como padre no tengo ganas de vivir, no quiero hacer nada, no quiero salir adelante, pues lógicamente mi hijo va a aprender y va a, con ese aprendizaje inconsciente que tiene de observar las reacciones de los adultos, pues más adelante va a tener los mismos problemas. También el soporte para elaborar los duelos. Nosotros tenemos que estar allí el día que se le murió la mascota, el día que se le fue su amigo del alma, se fue para otro barrio, otra ciudad y todo eso. Nosotros tenemos que estar acompañando a nuestro niño para que él empiece a elaborar el duelo de acuerdo con la información que nosotros le estamos dando. También tiene que ser la forjadora del sentido de independencia del niño, pero desgraciadamente hoy en día vemos que hay muchas familias en las que hay sobreprotección, que hay amor posesivo y que no le permiten al niño hacer nada, sino que todo abre la boca y ya le tienen visto todo lo que necesita y no le permiten a él que explore, que aprenda, y después cuando ese niño tiene que salir a lidiar en la vida diaria, cuando ingresa al colegio y todo eso, que ya no tiene a la mamá ni el papá ahí para ayudarle y tiene que defenderse solo, pues no lo va a poder hacer, porque va a ser una persona dependiente. También enseñarles a los hijos a ser responsables, como con nuestro ejemplo, ¿sí? Tiene que ser también la constructora del sentido espiritual. Yo no le puedo decir a mi hijo que crea en Dios si yo no creo en él, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser siempre ejemplo para nuestros hijos. En últimas, una familia es algo que un hijo necesita querer, amar, admirar y sentirse totalmente orgulloso de ella. Ahora, ¿cuál es la misión principal de los padres de familia para que los hijos alcancen a ser exitosos y alcancen a ser felices? Y todas esas funciones que digo anteriormente, pues todas tienen que darse. Pero la más importante, la fundamental y la que muchas veces está ausente en muchos hogares por múltiples causas, es ser el fundamento afectivo. La vida humana es un edificio que se construye sobre una base de amor. Si yo voy a construir un edificio y no tiene una buena estructura, así sea muy hermoso, muy moderno el edificio, con cualquier embate del tiempo, con una lluvia, con sol, con cualquier cosa, con un viento, se nos va a derrumbar. Luego, nosotros estamos, los seres humanos, construidos sobre una base que es el amor que nosotros le aportemos a nuestros hijos para que ellos crezcan sanos y fuertes y puedan tener soportar pues todas las situaciones que pasen a diario, ¿sí? La misión de los padres entonces es aportar el amor sobre el cual somos construidos los hijos, todos los seres humanos. Los demás amores son secundarios, pero el amor de los padres es absolutamente fundamental para el adecuado desarrollo de nuestros hijos. Sin él nunca seremos un edificio fuerte y nos vamos a derrumbar fácilmente ante cualquier situación. ¿Qué podemos hacer los padres de familia para cambiarles un poco el futuro o el destino a nuestros hijos?
ya que una de las principales preocupaciones de los padres de familia y más los que nos consultan a nosotros como terapeutas es posible cambiarle el destino a nuestros hijos, y esto lo hacen también teniendo en cuenta como punto de referencia el grupo de amigos con los cuales se relacionan nuestros hijos, que muchas veces no son los mejores referentes. Entonces de ahí es donde surge esta pregunta: ¿qué podemos hacer para cambiar el destino de nuestros hijos? Ajá. Bueno, en nuestra sociedad, en estas últimas 2 décadas, más en la última década, hemos visto que hay un desmembramiento muy grande de lo que es la familia. Anteriormente, nosotros crecíamos en hogares de verdad, en donde estaba la mamá, donde estaba el papá, donde siempre podíamos contar con ellos, ¿sí? No había de pronto la misma capacidad económica que hoy en día tienen las familias, pero teníamos ese soporte emocional siempre, ¿sí? No, hoy en día, desgraciadamente, el establecimiento, la sociedad de consumo nos ha vuelto unas personas muy competitivas, y siempre tenemos que estar detrás de lo que quiera el hombre económico, tratando nosotros de darle gusto a los caprichos que ellos inventan para que nosotros nos endeudemos, para que nosotros los hagamos enriquecer. Por eso, hoy en día, los padres se dedican generalmente a trabajar, trabajar y trabajar, y no tienen tiempo para la familia. Y el resultado que tenemos son niños con angustia, niños con miedo, niños con ansiedad, niños con aumento de la agresividad hacia los demás, y lo que es más grave, con aumento de autoagresividad. Eso redunda también con niños con más rendimiento escolar, niños con crisis de pánico, niños con tendencias depresivas, y lo que es más triste, y que cada día estamos viendo más en esta sociedad que cada vez se desmembra más, son los niños con tendencias suicidas. Eso es una cosa terrible. A principios del año me han llamado de un colegio que yo asesoro aquí en Villavicencio, porque una niña de 14 años se suicidó. Por Dios, eso, ¿cómo puede ocurrir en esta sociedad? ¿Cómo puede ocurrir en este mundo esa situación? Y nosotros como padres, pues, nos angustiamos y lloramos y rezamos y nos damos golpes de pecho, pero nunca hacemos nada para cambiar. Eso se debe a que esos niños crecen en una situación de abandono tan grande, tan grande, tan grande, que muchas veces terminan por perderle el deseo a la vida y terminan suicidándose. Entonces, esas son las cosas que nosotros no debemos permitir, y es la parte fundamental de lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Cuáles son las dificultades que nos impiden a nosotros cumplir con la misión de ser ese engranaje de amor para que nuestros hijos crezcan sanos y fuertes, y para que tengan una buena autoestima y puedan enfrentar de manera asertiva todas las situaciones que se presentan en su vida? Primero, la inmadurez de los padres. Entonces vemos mucho en nuestro mundo actual, padres y madres muy frágiles, con afán de protagonismo, con adicciones, etcétera, etcétera, que son un ejemplo, pues, lógicamente muy negativo para los hijos. Otra parte que también hace que nosotros podamos afectar el crecimiento y el desarrollo normal de nuestros hijos es la delegación de las funciones que nosotros como padres tenemos en otras personas, llamémoslos la tía, los abuelos, la abuela, la nana, las empleadas del servicio, el colegio, el jardín, etcétera, etcétera. Nada de eso reemplaza a la mamá y el papá. Pero hoy en día estamos viendo que, como nosotros no tenemos tiempo sino para trabajar, trabajar y trabajar, y poder tener más capacidad económica y poder complacer más al hombre económico comprando todas las estupideces que nos ponen a diario, y que por los medios de comunicación nos van metiendo, haciéndolas una necesidad, ¿sí? Entonces, en ese momento, nosotros nos dedicamos a trabajar, trabajar y trabajar, y dejamos esa parte de ser padres en manos de otras personas diferentes, que nunca van a aportarle a ese niño lo que nosotros como padres le podemos aportar. Ese niño, cuando nosotros lo dejamos en otras instancias, empieza a tener sentimientos de abandono. Cada vez que se va mamá, que se va papá, ese niño empieza a tener un sentimiento de abandono que lo va creciendo, creciendo, creciendo allá en su parte inconsciente, y que más tarde nos va a dar lo que les dije anteriormente: niños con angustia, con depresión, con miedos, etcétera, etcétera, y niños con tendencias suicidas, con aumento de la agresividad, etcétera, etcétera. Otro factor importantísimo son las crisis que se presentan en el núcleo familiar: separaciones, problemas internos, problemas de pareja, incompatibilidad de caracteres, problemas económicos. Todo eso también afecta al desarrollo normal, porque el niño está en medio de una pelea entre mamá y papá por cualquier cosa, sea por la plata, sea por
porque no se llevan el uno con el otro, porque no tienen una unión estable, etcétera, etcétera, y el niño está ahí observando, y el niño todavía, recuerden que el cerebro racional del niño empieza a funcionar a los 7 años de edad, pero todo lo que pase de ahí para atrás, el niño solamente vive la emoción y vive el sentimiento, y si ve que te están tratando mal, que te están agrediendo y él está en la mitad, lógicamente eso va a hacer que ese niño crezca con unos sentimientos de baja autoestima, de bajo amor propio, porque en medio de la pelea él empieza a tener sentimientos de carencia, de que no lo quieren, de que de pronto él está ahí por un escache, pero no porque lo estén amando, lo que le han deseado y nada de eso. Y eso va a hacer que el niño tenga una muy baja autoestima, autoconfianza, autoseguridad, cuando tenga que salir a enfrentarse a la vida. Otras cuestiones que también afectan son los continuos paradigmas psicológicos de crianza. Cada vez salen más escuelas psicológicas y que a los niños se les debe hacer esto o aquello, y resulta que uno está manejando con un esquema y al día siguiente ese esquema ya no sirve y entonces tengo que cambiar, y el niño que ha recibido la información empieza también a desubicarse, y eso hace que empiece a tener todos esos problemas que desembocan hasta en el suicidio. Otra vez, también otra cuestión que afecta mucho es sentimientos de culpabilidad de los padres ante el abandono de sus hijos, ¿sí? Ellos dedicándose a su vida social o a su vida laboral totalmente no les queda tiempo para ellos. Entonces eso hace que ellos sientan allá en su interior una culpabilidad muy grande, que después se manifiesta en deseos de congregarse con los hijos, dándoles dinero, dándoles cosas físicas, pero eso nunca va a suplir lo que están pidiendo los niños. Mire, yo les garantizo que a los niños les importa un pepino, como lo decimos vulgarmente aquí en Colombia, le importa un pepino que le den el juguete más caro. Entonces el niño lo que está anhelando es una caricia, un abrazo, una frase de amor de su mamá y de su papá, pero si no la tienen, todo lo que nosotros hagamos desde el punto de vista material no va a servir para nada. Y la otra parte es la dedicación exclusiva a conseguir, a producir y a aportar bienes materiales, que genera a la larga una pobreza muy grande en valores espirituales. Y eso origina en el seno familiar pobreza de relaciones, pobreza del amor y pobreza y problemas de pobreza de valores espirituales, que va a generar más hijos solos en la crianza, más permisividad, más comportamientos agresivos y autoagresivos, más pérdida del sentido de la norma, más pérdida del sentido de los valores, más pérdida del sentido de los principios, más vacío afectivo, más soledad, más adicciones, más baja autoestima, más depresión, más búsqueda de situaciones emocionantes. Ahí están esos niños que buscan hacer cosas osadas porque necesitan sentirse vivos, porque en su casa son como un mueble más y nadie los quiere, nadie les dice nada, nadie les dice una frase de afecto. Y entonces eso lleva a que ese niño pierda también el sentido de la existencia y desemboque en lo que ya les dije: niños con angustia, con miedo, con ansiedad, con aumento de la agresividad, con más rendimiento escolar, con crisis de pánico, con tendencias depresivas y también con tendencias suicidas. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer para cambiar el destino de nuestros hijos? Ahí viene, pues para responder esta pregunta tenía que haber primero pasado por esta parte para tener todos ya un concepto mucho más claro y empezar a darnos de verdad los golpes de pecho, pero que sean desde nuestro corazón y no simplemente para encubrir nuestra culpabilidad. Nosotros debemos darnos cuenta de lo que pasa con nuestros hijos. Todo lo que pasa con nuestros hijos es el resultado de la programación mental que nosotros estamos haciendo con ellos, con nuestro diario proceder y sobre todo con nuestra manera de hablar, puesto que con nuestras palabras nosotros construimos el desarrollo y la vida de nuestros hijos. Nosotros los programamos con la palabra. Acuérdense ustedes de la programación neurolingüística, es programación del cerebro, ¿sí? Instalarle programas en el cerebro del niño a través de la lingüística, a través de la palabra. Y entonces de la manera como nosotros nos expresamos, nosotros vamos a hacer que los niños tengan buenos o malos programas mentales. Y todo empieza con la palabra. Mira, lo primero que podemos hacer es empezar a cambiar las palabras, las frases con las cuales nosotros nos dirigimos a nuestros hijos. Porque todo proceso cerebral tiene 8 pasos que se desencadenan a través de la palabra, del lenguaje, ya sea verbal o no verbal. Lo primero que con nuestras palabras, nosotros creemos que las palabras se las lleva el viento. Se las lleva así, pero para el hemisferio cerebral derecho de nuestro niño y de nosotros mismos, y con ello nos crea un segundo paso que son programas mentales, ideas, paradigmas, sistemas de creencias
que si se siguen repitiendo, porque nosotros generalmente tenemos la tendencia a repetir lo mismo, genera ya un pensamiento que es una imagen de ese programa mental que nosotros le estamos instalando a través de la palabra. Y si lo seguimos repitiendo y repitiendo, eso ya le va a empezar a generar un sentimiento al niño que hace que empiece a tener actitud, conducta y comportamiento de acuerdo con el pensamiento que tiene y el sentimiento que tiene, y empieza a comportarse de esa manera, y eso se transforma en un hábito que nos moldea el carácter y hace que ese niño atraiga hacia su destino lo que están diciéndole, lo que están metiéndole con las palabras. Entonces, el objetivo de esta charla es que nosotros aprendamos a conocer y aplicar esos 8 pasos que nos van a ayudar a construir nuestro destino y el de nuestros hijos a través del buen uso de la palabra. Entonces, vuelvo y repito, en resumen, los pasos de todo proceso mental. Primero, por la boca empieza todo, por las palabras, el lenguaje. Esto genera programas mentales, ideas de creencias, sistemas, de ideas, paradigmas, etcétera, que si se siguen repitiendo, ante el mismo estímulo, ante la misma repetición de la frase, nos va a generar un pensamiento que después acarrea como consecuencia un sentimiento, y cuando el pensamiento y el sentimiento van en la misma dirección, la actitud, la conducta y el comportamiento van a hacer eso. No puede funcionar el ser humano de otra manera. Y eso, esa actitud, ese comportamiento se convierte en un hábito, moldea el carácter de la persona y hace que atraiga un destino incierto, un destino provisorio, de acuerdo con las palabras que nosotros estamos metiendo en su mente y que ellos inconscientemente comienzan a repetirse cada vez más y más y reaccionan ante los estímulos repetitivos de parte de los padres, y por último van a hacer que su destino sea bueno, regular o malo. Hay un refrán popular, un dicho popular que dice: dime cómo hablas y te diré quién eres. Yo le agrego: dime cómo hablas y te diré quién eres y también hasta dónde llegarás. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, empezar a construir esos procesos mentales de acuerdo con las palabras, con las frases que tenemos que comenzar a repetirles a nuestros hijos. ¿Qué tipo de frases? Frases totalmente diferentes a las frases negativas, limitantes, a los apodos, a las cosas, las burlas que nosotros le hacemos a los niños habitualmente, porque ellos todo lo graban. Acuérdense que el hemisferio cerebral derecho todo lo graba sin darse cuenta si eso no es una broma, que si es en serio, etcétera. Se lo graba sin hacer ningún tipo de análisis y lo graba literalmente como nosotros se lo estamos diciendo, y con ello construye el segundo paso, que son los programas mentales, y de ahí se desencadenan los otros 6 pasos para hacer que esa persona vaya a atraer hacia su futuro, hacia su vida, vaya a traer todo lo que estamos diciendo, lo que nos están diciendo a nosotros con nuestra palabra cuando todavía somos unos niños. Por lo tanto, todo lo que nos sucede en el día de hoy, todo fue creado a través de las palabras que nosotros mismos nos decíamos y las que aprendimos a escuchar de nuestros padres. Y por tanto, pues el futuro también de nuestros hijos y el nuestro propio dependerá de lo que empecemos a decir, a pensar y a sentir a partir del día de hoy. Si queremos nosotros tomar la responsabilidad de nuestro destino y ayudar a que nuestros hijos crezcan y se desarrollen de una manera normal, aceptable, que puedan defenderse bien en la vida, lo primero que tenemos que asumir desde ahora es la responsabilidad de nuestra boca, es decir, de las palabras que brotan por nuestra boca, para que sean palabras buenas y no palabras que nos vayan a dañar a nuestros hijos. Ese es el poder que tiene la palabra en la construcción de nuestro destino, de nuestro propio destino y el de nuestros propios hijos. Bueno, ya se me había adelantado a la respuesta antes de hacerle la pregunta sobre precisamente qué poder tenía la palabra en nuestro destino y en el destino de nuestros hijos. Ahora bien, ¿cómo podemos cambiar nuestro destino y el de nuestros hijos a través de la misma palabra? Como ya les dije, los 8 pasos de todo proceso mental comienzan por las palabras que nosotros decimos. Y generalmente nosotros empezamos a tener esas frases, a decir esas frases aún desde el vientre materno, recordando que el ser humano comienza a recibir información, ¿sí? Desde, ya está su cerebro formado, su hemisferio cerebral derecho ya está totalmente formado y funcionante más o menos al día 17 a 18 del desarrollo embrionario, o sea, cuando está en la barriga de la mamá. Muchas veces, cuando aún la mamá no sabe que está en embarazo, ya ese niño está grabando toda la información que le llega al universo a través de la experiencia que nuestra madre tenga. Por eso es tan importante que las madres tengan
un embarazo lo más tranquilo posible, porque todo lo que le pase a ella, los miedos, las iras, la rabia, las cóleras, sentimientos de desamor, de tristeza, etcétera, etcétera, todo eso se lo van a transmitir a sus hijos como un aprendizaje inconsciente y después ese hijo va a empezar a utilizar ante el mismo estímulo, ¿sí?, siempre la misma respuesta, el mismo programa mental. Entonces nosotros lo que primero tenemos que hacer es empezar a hacer una ecología de nuestro lenguaje y vamos a hacer un pequeño recuento de cómo nosotros fuimos criados en nuestra infancia y también cómo nosotros también en parte hemos criado a nuestros hijos. Cuando nosotros estamos enojados y el niño hace algo o no hace lo que nosotros querramos, empezamos a decirle muchas veces bobo, estúpido, menso, torombolo, caspa, piquiña, terremoto, hiperactivo, caído del zarzo, idiota, pendejo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, el niño no tiene capacidad de racionalizar porque esa capacidad se da a partir de los 7 años de edad en la mujer y a los 8 en el varón. Y para él, todo lo que nosotros le decimos, y sobre todo si lo decimos en un tono imperativo, un tono de regaño, de castigo, inmediatamente esa información que proviene de personas emocionalmente importantes para nosotros queda grabada en el disco duro de la mente y con eso está empezando a generar un programa mental que desencadena los otros pasos que ya vimos en el proceso mental. Entonces, muchas veces también los padres graciosos, entre comillas, alzan a sus niños pequeñitos y empiezan a alzarlos y el niño se mueve, se sonríe y empiezan a decirle cariñosamente, este niño sí va a ser una piquiña, este niño me va a dar guerra, es que este sí nos va a sacar canas. Resulta que nosotros a los 5, 6 años, 7 años de pelado no lo aguanta nadie y nosotros empezamos como para decir, ¿y por qué me tocó a mí esta caspa de chino? Resulta que yo lo programé, nosotros lo programamos con nuestras palabras, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros tenemos que ser conscientes de que las palabras no se las lleva el viento, de que con ello nosotros le estamos formando una programación mental a nuestro niño que más adelante va a tener repercusiones en la manera en que él actúa en la vida y después nosotros nos vamos a quejar de las cosas que le pasan. Y le echamos la culpa a él y no nos echamos la culpa a nosotros que somos quienes lo hemos programado. ¿De acuerdo? Entonces, eso también influye para que nuestros hijos sean pues fuertes o débiles en la cuestión de afrontar la vida que les toca. Otro aspecto también son los padres sobreprotectores, que esa sobreprotección se genera el miedo de los padres a que los hijos prueben, exploren la aventura en el mundo y eso no debe ser permitido, por Dios. Hoy en día debemos, en este mundo sobre todo tan competitivo, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que actúen. Si nosotros le hacemos todas las cosas, ese niño no va a aprender, ese niño va a ser un niño dependiente, va a ser un niño que no se va a poder defender y cuando salga al colegio, que tiene que empezar a defenderse solo, no va a poder hacer nada y empiezan los problemas de baja autoestima, de aislamiento, de depresión, de bajo rendimiento escolar, etcétera, etcétera. Pero resulta que todo eso lo hemos formado nosotros con nuestra actitud de no permitirles a ellos aventurar y explorar y aprender del mundo, ¿sí? Otra cuestión que también nosotros tenemos que empezar a cambiar es quitar el no de las frases que nosotros expresamos a nuestros hijos, porque recuerden ustedes que la mente no entiende el no. La mente para negar algo tiene que visualizarse ejecutando la acción que nosotros pretendemos negar. Y si nosotros vemos que el niño sale a correr, nosotros inmediatamente para tratar de protegerlo, entonces le decimos, no corra que se va a caer. Quítenle el no a esa frase, no, corra que se va a caer. El niño que entiende, sin el no, porque él se tiene que visualizar allá en su mentecita corriendo y cayéndose. Entonces, la orden que nosotros le dimos a ese niño en ese momento fue, corra que se va a caer, y él corre y a los 2 segundos está en el suelo y encima llegamos nosotros y lo castigamos. Ahí viene también una parte muy importante que es que la confusión en ese niño, el que dice, yo estoy obedeciendo la orden que me dio mamá o que me dio papá, y ahora me castigan, entonces ¿yo qué voy a hacer? Eso empieza a generar que los niños empiecen a entrar en procesos de rebeldía hacia los padres, porque no hay una correspondencia entre lo que dicen y entre lo que están haciendo, y después entonces la víctima va a ser ese niño. Entonces lo primero que tenemos que empezar a hacer en base a eso es, si yo no quiero que el niño salga a correr porque se va a caer, pues ¿qué le digo? Más bien, corre despacio. Y de esa manera el niño va a correr despacio y no se va a caer y va a estar bien, pero de esa manera le estamos dando una orden de manera asertiva.
Pero si yo le digo no corra que se va a caer, inmediatamente el niño sale a correr obedeciendo la orden que le llegó a su mente, ¿sí? Viéndose en la acción que nosotros le estamos diciendo, porque para negar tiene que verse en esa situación, y su cerebro hace que el niño corra y se vaya a caer. Entonces, de esa manera también tenemos que empezar nosotros a cuidarnos en las palabras y la manera como nosotros le decimos las palabras a nuestros hijos. Entonces, si nosotros de verdad queremos cambiar la historia de nuestra vida y la de nuestros hijos, debemos comenzar haciendo un cambio de los pensamientos que nosotros tenemos como padres. Nosotros llevamos al niño al psicólogo, al terapeuta y a quien me arreglen el pelado, pero resulta que yo soy el generador de todo esto porque yo soy la persona importante emocionalmente para ese niño y yo lo único que hago es darle órdenes mentales negativas y limitantes y después me estoy quejando. Lo primero que tenemos que empezar nosotros es a hacer un cambio de los pensamientos que nosotros como adultos tenemos, ¿sí? Y jamás podremos cambiar nuestros pensamientos mientras tengamos programas mentales viejos, ¿sí? Y jamás podemos cambiar los problemas mentales viejos mientras nosotros continuemos expresando las mismas palabras que siempre hemos pronunciado, ¿sí? Así que si nosotros queremos cambiar la historia de nuestra vida y la de nuestros hijos, debemos comenzar a cambiar la naturaleza de nuestras propias palabras, hacer esa ecología del lenguaje y empezar a decirles a los niños las frases de manera asertiva para que ellos puedan entender bien las órdenes allá en su mente y puedan ser unos niños fuertes, unos niños llenos de amor, de ternura, llenos de deseos de salir adelante, deseos de vivir, de deseos de explorar y de deseos de convertirse cada vez en unas mejores personas. Para eso, entonces, nosotros, perdón, pastor, para comenzar con el poder de la palabra para nosotros empezar a cambiar nuestro destino. Ahora, doctor, ¿qué herramientas terapéuticas tenemos para reprogramar la mente? Sí, pues lo primero es la programación neurolingüística, ¿no? La hipnoterapia, la terapia regresiva reconstructiva son fuentes espectaculares que nos ayudan a hacer eso. Pero entonces, para enseñarles a los padres que están en este momento en sintonía, el poder de la palabra es maravilloso y hay una forma de nosotros empezar a crear programas mentales positivos en nuestros hijos y es mediante el uso de unas frases que tienen coincidencialmente 5 características que empiezan todas por la letra P. Nosotros las llamamos en reprogramación mental las 5 P que cambiarán nuestro destino y el de nuestros hijos. ¿Sí? Lo primero que hacemos nosotros es empezar a cambiar la naturaleza de nuestras palabras con esas 5 P, esas 5 características que son las siguientes. La primera es que las frases de programación mental, si yo me voy a programar a mí mismo, tengo que hacerlo en pronombre personal, o sea, yo, ¿sí? Siempre expresarnos en primera persona, pero cuando nosotros le estamos dando ese aprendizaje a nuestro hijo, entonces le hablamos de tú, de usted o de tú, como según la preferencia que tengan allá, ¿sí? Entonces lo primero es que sea de manera personal, que se refiera a la persona siempre de esa manera, y no Pepito Pérez ni nada de eso. Si yo soy Jaimito, no me van a decir Pepito Pérez ni nada de eso, sino que siempre tiene que ser en primera persona, pronombre personal. La segunda característica es que nosotros debemos hablar en tiempo presente. Entonces, mira, la primera P es el pronombre personal, ahí está la primera P, la segunda en tiempo presente, porque la mente obedece las órdenes cuando nosotros se la damos en tiempo presente. Si yo doy una orden en tiempo futuro, la parte racional, la parte consciente no me va a permitir pasar la información y lógicamente no vamos a tener esa programación mental que estamos nosotros deseando. Porque si digo yo voy a hacer, inmediatamente la parte racional dice cuándo va a ser, en 1 año, en 5 años, en 50 años, en 1000 años, y no deja pasar la información al disco duro de la mente. Entonces tiene que, para que nuestra mente lo obedezca, estar en tiempo presente. O sea, hablar siempre como si estuviéramos ya ejecutando la acción que pretendemos empezar a meter en nuestra mente. Para eso utilizamos el verbo ser y el verbo estar, que son los del presente, tiempo presente en la conjugación en el idioma español. Entonces, ya van 2 características. Yo soy o yo estoy. De esa manera, esa frase empieza a tener sentido y nuestra mente la va a recibir de una manera totalmente adecuada para obtener al final el resultado que queremos. La tercera característica de esa frase es que tiene que ser positiva. Esa es la tercera P, digamos, personal, presente y positiva.
Si nosotros queremos cambiar nuestro destino desde nuestros hijos, debemos empezar a cambiar las informaciones negativas y limitantes por informaciones positivas. Entonces, yo, pronombre personal, en presente, yo soy o yo estoy, la parte positiva, entonces yo soy próspero, sano, feliz, yo soy amoroso, soy inteligente, etcétera, etcétera, y de esa manera vamos haciendo que esa frase entre de una manera que nuestra mente la vaya a grabar y la vaya a entender de manera adecuada. Además de eso, tenemos que hacer otra cosa, ponerle poder. Entre más poder le pongamos nosotros a una frase, mucho mejor va a ser el efecto que va a causar y mucha mejor la carga emocional con la que va a quedar instaurado ese programa mental allá en la mente de esa personita. Entonces, debemos pasarnos siempre frases poderosas y de abundancia. ¿Y cómo le ponemos el poder a una frase? ¿Cómo le ponemos poder a una frase? Mediante el uso de los superlativos, el muy, el mucho, el más. Entonces vamos a seguir creando la frase. Yo soy, decíamos, por ejemplo, yo soy inteligente, ¿sí? Yo soy muy inteligente, con eso le damos poder, porque ya no es simplemente inteligencia lo que tiene, tiene mucha inteligencia y eso hace que la mente lo reciba de esa forma y cuadre todo de manera que la orden mental que estamos mandando sea cumplida. Entonces eso va a hacer que ese niño empiece a abrir todos sus canales de conocimiento, que empiece a tener un mejor cruce de información entre ambos hemisferios cerebrales y de esa manera tenga un mejor proceso de aprendizaje y pueda entender y racionalizar mucho mejor todas las cosas en la parte consciente, de acuerdo también con la parte emocional. Y la última P, entonces, vuelvo y repito, personal, presente, positiva, poderosa, y la otra es persistente. Debemos repetirnos esa información muchas veces al día, todos los días, por lo menos durante 3 semanas, para hacer que ese programa mental que estamos instalando ya quede grabado totalmente allá en el disco duro de la mente del paciente y podamos tener entonces lo que nosotros estamos buscando, que es una buena programación. Entonces, yo soy muy próspero, yo soy muy sano, yo soy muy inteligente, yo soy muy feliz, yo soy muy amoroso, etcétera, etcétera. Repetirla muchas veces hasta que se convierta en un hábito. Después nos dé el carácter y haga que atraigamos a nuestro destino todo lo que nosotros queramos. Entonces, para aplicar esas frases, esas frases de programación mental, nosotros lo podemos hacer de manera terapéutica mucho más fácil a través de la hipnosis, de la terapia regresiva reconstructiva y la programación neurolingüística. Entonces, las herramientas bases que tenemos nosotros para eso son esas 3 que ya les he mencionado. Y les voy a hablar, ya les dije algo acerca de la programación neurolingüística, que es programar la mente, el cerebro de ese computador, el cerebro humano, ¿sí? Que era meterle un programa al sistema nervioso central, ¿sí? Programar como se hace la programación de un computador, pero en el computador de la mente humana, que es el cerebro, a través de nuestras palabras, de las palabras que vamos a decir de aquí en adelante a nuestros niños. De esa manera podemos cambiar programas mentales negativos por programas mentales positivos, haciendo que esa información quede grabada, ¿sí? Tal y como el paciente lo desea, sin esfuerzo, sin estrés, sin angustia, y de esa manera esos niños van a comenzar a hacer un proceso cerebral totalmente diferente. ¿Por qué? Porque las frases con las que estamos nutriendo esos programas van a ser totalmente diferentes a las frases con que habitualmente nosotros dañamos el futuro de nuestros hijos. Entonces, de esa manera actúa la programación neurolingüística. Ahora, con la hipnosis, ¿qué hacemos? Nosotros con la hipnosis lo que hacemos es, por un momento, quitar el análisis crítico, el análisis racional del hemisferio cerebral izquierdo mediante una relajación. Nosotros funcionamos con el hemisferio cerebral izquierdo a una cantidad de ondas cerebrales por segundo mayores de 14 ondas cerebrales por segundo. A esa es la velocidad que vibra nuestro cerebro para estar en estado de vigilia, y donde está la parte consciente, el hemisferio cerebral izquierdo, la parte racional, la que hace juicios, la que hace prejuicios, la que toma decisiones, está funcionando allí. Pero precisamente es esa misma parte racional la que critica, la que no nos permite tener unos aprendizajes adecuados. Entonces nosotros tenemos que quitar por un momento el análisis crítico, porque la función del hemisferio izquierdo es la crítica, ¿sí? Y entonces si yo le digo al niño que es un niño muy seguro, inmediatamente, no, si él no lo es, inmediatamente su parte racional le va a sacar las 100 razones por las cuales no puede ser seguro. Entonces la idea es quitarle por un momento el análisis crítico al hemisferio cerebral izquierdo. ¿Y cómo lo hacemos? Con una relajación. Empezamos a bajar el número de ondas cerebrales por segundo hasta que bajamos de 14 ondas y nos centramos ya al hemisferio cerebral, de hecho, que funciona de ahí para abajo. En ese momento
estamos en contacto dentro del disco duro de la mente del paciente y es allí donde nosotros podemos empezar a programarlos y meterles más fácilmente la información que si lo hiciéramos de manera consciente. Entonces, de esa forma es que funciona la hipnosis, entonces cambiando los programas mentales limitantes por los programas mentales que son más positivos y que le van a llevar a nuestros hijos a salir de muchas cosas. ¿Para qué nos sirve la hipnosis? Para cualquier cosa en la que se desenvuelva, en cualquier actividad que se desenvuelva el ser humano. Manejo, control del dolor, liberación de ansiedad y estrés, todas las enfermedades psicosomáticas. Hoy en día sabemos que el 85% de las enfermedades que tenemos los seres humanos tienen una base emocional. Entonces, allí funciona, cambiando esa programación mental, funciona mucho la hipnosis clínica. También para el manejo de adicciones de todo tipo, trastornos del sueño, insomnio, hipersomnia, pesadillas, disfunciones sexuales, etcétera, etcétera, tanto en el hombre como en la mujer, desbloqueo de emociones negativas como obsesiones, ira, cólera, depresión, etcétera, para ayudar también a cambiar eso, hacer los procesos de duelo de manera natural, para problemas de aprendizaje, de concentración, etcétera, etcétera, para trastornos de la alimentación, como son la bulimia, la anorexia, sobrepeso, la obesidad. Mientras no cambiemos la programación mental, hagamos lo que hagamos, esa persona va a seguir funcionando con el programa base que tienen, que es el de ser gordita, de ser obesa, y nunca va a mejorar de esto. Hágase cirugía, hágase lo que se haga, nunca va a tener mejoría mientras no instalemos el programa adecuado en la mente de esa persona para que empiece a verse, a oírse, a sentirse, a actuar como una persona delgada. También, lógicamente, para hacer reprogramación positiva, creación de una imagen mental, aumentar autoestima, autoconfianza, autoseguridad, manejo de miedos, etcétera, miedo a hablar en público, indecisión, duda, mejorar la productividad, mejorar las ventas, prepararnos para presentar exámenes, para entrevistas, etcétera, etcétera. Son inmensos los usos que tiene la hipnosis clínica. Y la parte fundamental de todo esto es la terapia regresiva reconstructiva. Entonces, ahora vamos a hablar en siguiente aparte para finalizar de cómo funciona la terapia regresiva en estos procesos para que nuestros hijos tengan una mejor programación mental y puedan convertirse en unas personas de bien. Sí, doctor, hablando de la terapia regresiva reconstructiva, ¿qué papel juega o qué papel tiene la terapia regresiva reconstructiva o TRR en ese proceso de reprogramación mental? Sí. Fíjate, Pastor, y toda la audiencia, que yo hablo de 3 herramientas: la PNL, programación neurolingüística, programar el computador de la mente a través de la palabra; la hipnosis clínica, que es meternos, quitar el análisis crítico del hemisferio izquierdo que no nos deja cambiar, y meternos en el hemisferio derecho y cambiar la programación que hay allí. ¿Sí? Son dos cosas que van de la mano, porque esa programación, cuando hacemos la terapia regresiva, tenemos que utilizar programación neurolingüística, tenemos que hacer esa terapia mediante un proceso hipnótico, meter al paciente en un trance hipnótico, y allí, cuando estamos en el hemisferio cerebral derecho, entramos en contacto con las emociones. Las emociones se nos van a aumentar de una manera no lineal, sino exponencial, de una manera gigante, y de esa forma nosotros, basados en los síntomas que tenga esa persona, por ejemplo, si tiene un miedo, cuando a través de la palabra hemos hecho la relajación y nos metemos al trance hipnótico, estamos en el disco duro de la mente, dentro del disco duro de la mente empezamos a hacer que la persona empiece a sentir estos miedos, a contactarlo con los miedos que está teniendo, y cuando la persona esté embebida en ese sentimiento, perdón, le damos la orden a su mente de que vaya al primer momento de la vida donde se sintió así como lo está sintiendo en ese momento, es decir, al momento donde ocurrió el trauma emocional. Llegamos allá y la mente lo lleva, porque la mente no olvida nada, y lo lleva a uno y obedece la orden, y lo lleva al primer momento donde ocurrió el trauma, donde se generó el miedo, y es allá donde, a través de la terapia regresiva reconstructiva, siguiendo una serie de pasos para que la persona reviva, entienda, se dé cuenta qué fue lo que pasó, por qué pasó, para qué pasó, y cuál fue la manera disfuncional en que comenzó a defenderse de esa agresión que tuvo, y después siguió repitiendo eso en todos los momentos de la vida, para que la persona se dé cuenta cómo eso que pasó hace tanto tiempo le está afectando su vida. Lo que hacemos entonces es reeditar la película de la vida de ese paciente, quitando el momento traumático.
cambiando la escena del momento en que lo traumatizó y que tiene una carga emocional negativa y limitante que de ahí en adelante siempre la ha tenido, y de esa manera poder nosotros hacer que ese niño tenga después una manera diferente de comportarse ante ese estímulo que se presenta y que hace que conectemos con esos programas negativos y limitantes. Lo que hacemos entonces es, después de que el niño hace ese proceso, que reconstruya la imagen mental que tiene, que cambie la película mental para que de esa manera pueda crear él mismo una nueva película, quitar esa película de allá y pegarla allá como se hace en la edición de una película cualquiera que se ha filmado, y de esa manera esa nueva película que entra con una carga emocional gigante y positiva reemplace la carga emocional negativa y limitante que tenía la persona, y desde ese punto de vista te produzca la sanación en cuerpo, en mente, en alma y en espíritu de esa persona. Entonces, eso es el aporte tan grande que tiene la terapia regresiva reconstructiva para cambiar, para reeditar la película de la vida del paciente y quitar de esa manera, de forma definitiva, todos esos lastres negativos y limitantes que hemos venido cargando aún desde el vientre materno en adelante. Entonces, ese es el papel fundamental que tiene la terapia regresiva reconstructiva. Pero, ¿en quién tenemos que empezar a hacer el trabajo? ¿En el niño? No, en el adulto. Porque nosotros somos los que con la manera de trabajarle todos los días y de acuerdo con los patrones negativos y limitantes que tenemos nosotros, los miedos, los odios, los rencores, los resentimientos, etcétera, etcétera, el desamor, la tristeza que tenemos nosotros los adultos, en base a eso nos comunicamos con nuestros hijos y los vamos programando para que ellos vayan a resultar haciendo lo mismo que nosotros hicimos. Entonces la idea, en este caso, si yo quiero reprogramar a un niño, lo primero que tengo que hacer es reprogramar a los padres para que ellos empiecen a cambiar sus esquemas de pensamiento a través de cambiar los programas mentales que tienen, a través, lógicamente, de la palabra, de las nuevas frases que van a empezar a utilizar y las empiecen a meter poco a poco también en sus hijos, y de esa manera les den un programa mental diferente al negativo y limitante con el que siempre han funcionado de acuerdo con nuestras enseñanzas. Entonces, esa es la parte fundamental y que genera unas sanaciones increíbles, maravillosas. Yo tengo aquí en mi consulta, mi querido pastor y querida audiencia, muchos pacientes con esos programas, todos ese tipo de personas introvertidas, tímidas, miedo a hablar en público, bajo rendimiento escolar, tendencias depresivas y todo eso. Y cuando hacemos esos procesos ya en los adolescentes, entonces les hacemos que cambien esos programas mentales negativos y limitantes a través de la TRR, que incluye también la hipnoterapia y la programación neurolingüística, y de esa manera vamos a hacer que ese niño tenga una nueva manera de verse, de oírse, de sentirse y de actuar ante los estímulos que provengan del mundo exterior y pueda enfrentar la vida de una manera totalmente diferente a como lo venía haciendo anteriormente. Maravilloso, muy bien, doctor, qué maravilloso el programa de hoy, el aporte, los aportes tan valiosos que nos ha hecho en el día de hoy. Y yo sé que muchos padres de familia que nos están viendo en este momento o que nos están viendo en diferido, que están viendo la grabación del programa, tienen también muchas dudas e inquietudes con respecto a la crianza de sus hijos, sobre cómo hacer también esa reprogramación mental. Por eso les digo, aquí debajo del video, la página de transmisión en vivo, hay un formulario donde usted lo llena y puede hacer sus preguntas y puede hacer sus comentarios. También si nos está viendo en el blog, en la página, allí también puedes hacer tus preguntas y comentarios, o desde el canal de YouTube. Sea desde donde tú nos estés viendo, puedes hacer las preguntas que nosotros en la más brevedad pues te vamos a dar respuesta, sobre todo el doctor que es el experto acá en esta área que estamos tratando en el día de hoy. Recuerda que todas estas herramientas que ha tocado el doctor pues las manejamos nosotros en la parte terapéutica y te podemos dar más orientación sobre ello, o puedes asistir a nuestra consulta, bien sea a nivel presencial o a nivel virtual a través de Skype. Puedes también recibir consulta y puedes recibir asesoría psicológica, espiritual, profesional y médica a través de Luis Fernando Hernández Montaña, que es médico, cirujano, bioenergético, especialista en terapia regresiva reconstructiva, como en muchísimas otras especialidades más, o de un servidor, de Pastor García.
y vamos a estar siempre con los brazos abiertos, pendientes allí para escucharte, para acompañarte, para abrirte la puerta y veas un mundo mejor y veas la totalidad de las posibilidades y te sientas realmente bien sabiendo que tienes todos los elementos, todos los recursos y todas las herramientas para trascender al siguiente nivel. Por alguna razón he perdido aquí el contacto con Luis Fernando, no sé si fue que se ha caído el internet donde él está, pero bueno, los despido, se pueden contactar directamente con el doctor Luis Fernando Hernández Montaña en su correo electrónico, que es luisfhernandezm@yahoo.com. Se pueden también contactar con él aquí en mi página en pastorgarcia.com. Allí hay una pestañita que dice terapeutas y allí te puedes comunicar directamente con Luis Fernando Hernández Montaña, quien es médico cirujano, como ya se los he dicho, bioenergético y especialista en terapia regresiva reconstructiva. Se pueden comunicar también con Sandra Ortegón, se pueden comunicar también con Jorge y Elena, los terapeutas expertos en pareja. Ellos también tienen hijos, son padres de familia y también van a poder darle una muy buena orientación a ustedes con respecto a esto de la crianza de los hijos y cómo hacer que sus hijos sean hijos exitosos, felices y excelentes y sean aquellas personas o personitas que ustedes siempre han soñado ser. Y recuerden que podemos ayudar a nuestros hijos a programar su futuro, no programarles el futuro, porque una cosa es ayudarles a programar y otra cosa es crearlos a nuestra imagen y semejanza. Antiguamente se pretendía creer que traíamos hijos al mundo para que cuando fuéramos adultos o viejos ellos nos dieran la mano y nos mantuvieran. Pues ese paradigma ha cambiado. Hoy se trae los hijos es para que sean parte de nuestra vida, pero que ellos también tengan sus propias vidas y sean independientes de nuestros creencias, de nuestros esquemas y de nuestras estructuras de pensamiento. Mil gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Recuerden inscribirse aquí en mi canal, aquí donde ven mi foto, ahí te puedes inscribir al canal donde tenemos elementos muy valiosos sobre terapia regresiva reconstructiva, sobre programación neurolingüística, sobre coaching y sobre todo otros elementos terapéuticos más que te pueden ayudar a llevar tu vida al siguiente nivel. Mil gracias por acompañarnos en el día de hoy. Recuerden, como ya les digo, he dicho, inscribirse aquí en mi canal y volverse, tener toda la capacidad y toda la facilidad de acceder a todo este material y a todos los comentarios y a toda la experiencia de los profesionales que invitamos aquí. Mil gracias por acompañarnos en el día de hoy. Recuerden que yo soy Pastor García, terapeuta regresivo reconstructivo, y que siempre estoy a una llamada telefónica o clic de distancia desde cualquier lugar del mundo si nos sigues por internet. Bendiciones y hasta pronto. Nos han escrito muchos padres de familia a contacto@pastorgarcia.com, lo mismo que al correo del doctor Luis Fernando Hernández Montaña, a luisfhernandezm@yahoo.com, pidiéndonos que hablemos sobre la familia, que toquemos temas sobre la familia. Si bien Medicina para el Alma, este programa que transmitimos todos los jueves, compañía del doctor Luis Fernando Hernández Montaña, quien es médico cirujano, bioenergético, especialista en terapia regresiva reconstructiva, como en muchísimas otras terapias más y otras especialidades médicas. También tocamos el tema del alma, porque bien, no siempre vamos a hablar de enfermedades físicas o del origen energético de las enfermedades físicas como hemos estado hablando. También tocamos temas relevantes a la familia y temas que realmente son de importancia y de actualidad para nuestro beneficio. Dentro de la misión de la familia, una familia debe ser primero que todo un ejemplo de humanidad, de masculinidad, de feminidad, cada uno mantener su rol de hombre y de mujer con sus características para que ese hijo adquiera también ese conocimiento, porque el niño siempre está dependiendo de mamá y de papá, ¿sí? Y debe empezar a identificarse tanto con él como con ella, y de esa manera poder también copiar, entre comillas, toda la programación mental buena de humanidad que tengan ellos dos, porque si nosotros
no somos muy humanitarios, que digamos, pues lógicamente eso es lo mismo que va a aprender nuestro hijo y después nosotros nos estamos quejando de lo que pasa. También la familia debe ser el referente ético y moral de los hijos. Yo tengo que ser coherente entre lo que digo y lo que hago, porque yo no le puedo decir a mi hijo, no le puedo, digamos que mi hijo se robó un lápiz en el colegio y lo pillaron, y resulta que después me llaman a mí como padre y yo voy allá y castigo a mi hijo por haber robado el lápiz, pero si yo, que son de utilidad para el desarrollo normal de nuestras personas, de nuestros hijos, de todos los seres a quienes más amamos, y como tú lo has dicho, nosotros los adultos tenemos una incidencia muy grande en el éxito y la felicidad de nuestros hijos, porque todo lo que les pasa a ellos se debe a programas mentales que nosotros como padres, como adultos, nosotros les instalamos. Así que pues un gran saludo a todos y pues me encanta nuevamente volver a estar acá después de los últimos tropiezos que hemos tenido para salir al aire por cuestión de comunicaciones, pero aquí estamos otra vez detrás del cañón y dispuesto pues a ver si podemos aportar un granito de arena para que nuestra sociedad pues pueda funcionar de una mejor manera. Eso también ha sido, pues, por los viajes, múltiples viajes que he tenido. Hoy nomás estoy en otra ciudad, les estoy saludando desde Medellín, Colombia, una maravillosa ciudad que les invito a conocer. Y debido a eso también habíamos tenido estas dificultades para continuar con el programa. Ahora, doctor, para empezar, ¿cuál es la misión de la familia? Por causa de eso, hemos preparado hoy con el doctor Luis Fernando Hernández Montaña un tema bien importante, un tema bien especial que sé que les va a llegar mucho a ustedes, padres de familia, las personas que tienen niños a partir de 7 años en adelante o de los primeros años de vida, porque un niño no se forma después de los 7 años como muchos padres pretendían creer, que el niño empezaba a pensar era a esa edad o empezaba a sentir era a partir de los 7 u 8 o 10 años. No, el niño empieza a sentir incluso desde el mismo momento de la concepción. Entonces hoy tenemos un tema bien importante que hemos preparado en compañía del doctor Luis Fernando Hernández Montaña y es hijos felices y exitosos. ¿Cuánto depende de ti? ¿Cuánto depende de ti, papá, mamá, que ese hijo sea feliz, que ese hijo sea exitoso? Ahora, doctor Luis Fernando Hernández Montaña, bienvenido nuevamente a este espacio, que es su espacio Medicina para el Alma. ¿Cómo se encuentra usted en este día? Muy buenos días, pastor, y a toda la audiencia. Como siempre, aquí dispuesto pues a compartir algunas cosas. Bueno, la función de la familia es algo muy complejo, pero vamos a tratar de desvelarlo rápidamente. Comenzamos diciendo que más del 60% de las posibilidades de éxito de nuestros hijos dependen de la calidad de vida familiar que nosotros le demos. Y es algo muy triste observar las estadísticas que hay a nivel mundial, que más del 70% de los adolescentes sienten que no son felices. Y esto se debe a los conflictos que se viven en el seno de la familia. Entonces, la importancia de la familia en el futuro de nuestros hijos es ser madre y ser padre. ¿Cuál es la profesión del padre y de la madre? Nosotros podemos ser médicos, abogados, ingenieros, educadores, cualquier profesión podemos tener y de todas ellas nos pensionamos. De la única que nunca nos vamos a pensionar es de ser papá y de ser mamá. Así que esa es la base de toda esta cuestión. La función de la familia es que nosotros como padres debemos siempre mantener ese rol para que nuestros hijos tengan un adecuado crecimiento, desarrollo y puedan ser unas personas felices y exitosas.